Tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un abrazo muy afectuoso, un saludo muy cordial para todos mis amados. Vamos hoy con Jesús y los juramentos. La veracidad al hablar y al actuar. No perjurarás. Y nos dice la Escritura en Mateo 5, 33 al 36. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto en realidad vemos que fue dicho a causa de la hipocresía del hombre, el bla, 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 el ser humano es un bla, 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 promete y no cumple, habla y no hace. Lo dijo de los escribas y fariseos en la cátedra de los escribas y fariseos de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Ellos estudiaron con Moisés, es decir, las Sagradas Escrituras, el Pentateuco, la Torá, la ley dada por Dios a Moisés, la estudiaron los escribas y los fariseos. Pero hagan como dicen, porque ellos dicen bien, pero no hagan como hacen. Había una incoherencia, una hipocresía pavorosa. Y nos dice la Escritura, esto es mutilar realmente la palabra dada bajo la ley. Miremos en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque Dios no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Éxodo 27. En Levítico 19:2 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. En Números 32 nos dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Dios lo que nos pide es la coherencia. Cuando hicieres voto a Jehová, no quebrantarás tu palabra. En Deuteronomio 23:21 dice, cuando haces promesa a Dios, cuando haces voto a Jehová, no tardes en pagarlo, porque Dios demandará tu promesa, y el que así procede, incumpliendo la promesa y lo prometido a Dios, mal procede y le es pecado. Los fariseos se concentraron en las fórmulas más que en la honestidad de su palabra. Sus promesas y sus compromisos estaban bajo fórmulas sacramentales y se las inventaron todas, y las mismas están en vigencia hoy. No jurarás por el nombre de Jehová, o lo juro por Dios, o lo juro por la Biblia, o lo juro por mi madre, o lo juro por mi cabeza, no jures cuando eres un incoherente. Sencillamente cumple tus promesas. El Señor Jesucristo lo amonesta a los escribas y fariseos cuando hacen todo ese tipo de fórmulas y de promesas, diciendo, ay, los ayes del Señor. En Mateo 23, léete Mateo capítulo 23, que es una exhortación, una condenación a todas los malos procederes de los escribas y fariseos. Eran muy rectos en el conocimiento, pero muy torcidos en el actuar. En Mateo capítulo 23 del 16 al 22 nos dice, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por el que está sentado en él. Coherencia es lo que nuestro Señor Jesucristo. La antítesis de nuestro Señor Jesucristo a esta amonestación está dada, pero yo os digo, observa, fue dicho por los antiguos, no perjurarás. El perjurio era jurar y no cumplir. Es jurar y no cumplir. Eso es, y dijo, no perjurarás. Es decir, no digas y no cumplas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero yo os digo en la antítesis del Señor, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bien tomó el apóstol Santiago esto posteriormente y dijo, sea tu sí, sí, y sea tu no, no. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Pero yo os digo, es que es la supereminente grandeza de nuestro Señor Jesucristo. No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, porque la plenitud es Dios. Y Él dice, sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Seamos santos, apartados del pecado, seamos íntegros, seamos veraces, seamos virtuosos. No decir una cosa y hacer otra cosa, como se los he dicho muchas veces, mis amados, que estamos en cortocircuito. Pensamos una cosa, decimos otra cosa, queremos otra cosa y hacemos otra cosa. Cortocircuito, pero llega Jesucristo, llega el Espíritu Santo a nuestro corazón y une todos esos cables que están rotos y en corto para que nuestro actuar sea íntegro, es decir, monolítico, de una sola pieza. Coherencia en nuestro pensar, en nuestro decir, en nuestro querer y en nuestro hacer, que son tan distantes. Dices, santos seréis porque yo Jehová vuestro Dios soy santo, dice Levítico 19:2, y lo dice Primera de Pedro 1:16, santos seréis porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. No falseemos a la palabra, sea nuestro sí, sí, sea nuestro no, no, pero nos dejemos de engañar. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros padres, los que ya peinamos canas, veíamos que los negocios se hacían de palabra, pero la falsedad ha existido por siempre, pero estamos en la generación de la decadencia aterradora moral. Hay una decadencia asombrosa porque ya ni la escritura pública vale, ni los certificados de libertad, ni los billetes más finos porque te los hacen mejor en las casas de falsificaciones. Entonces nos dice en tercer lugar, primero vimos que los fariseos se concentraron más en las fórmulas que en la honestidad de su palabra y en sus promesas y compromisos. Esas fórmulas les dieron cumplimiento, les dieron muchas solemnidades, pero tampoco las cumplieron. Y Jesús expresó su desprecio, manifestando el famoso ay de vosotros, escribas y fariseos. En segundo lugar, la antítesis de Jesús es, pero yo os digo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por el templo, ni por tu cabeza, porque la plenitud es Dios. En tercer lugar, vamos a mirar otro aspecto. Si el Señor, si dice, no juréis, ¿por qué juró Jesús? Nos dice en Hebreos capítulo 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El Señor interpuso juramento, no podía jurar por otro, porque no hay otro superior a Dios.
y juró por sí mismo, diciendo, te juró el Dios mismo, diciendo, te bendeciré y de cierto te multiplicaré en gran manera, y se lo dijo a Abraham, y te lo dice a ti. Y Abraham cumplió, obedeció y fue bendecido. Mira la historia de Abraham, su nombre se sigue pronunciando, Padre de multitudes, Padre enaltecido. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para por dos cosas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Entonces, dos cosas inmutables por las cuales Dios interpuso juramento. ¿Cuáles son esas dos cosas? Por su palabra, por su dicho, y por él mismo interpuso juramento. ¿Pero por qué interpuso juramento cuando dice no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza? Entonces, es sencillamente porque como Dios es fiel y Dios es veraz y Dios no miente, es sencillamente por nuestra incredulidad y por nuestra insensatez, porque Él es digno de confianza. Dios quiso motivar y confirmar nuestra fe y por eso interpuso juramento, no porque Él mienta, no ha mentido, Dios no es hombre para que mienta. Y entonces es sencillamente por nuestra insensatez que Él interpuso juramento, por dos cosas inmutables, ¿cuáles son? Por su palabra y por Él mismo, por sí mismo, Él interpuso juramento, pero para motivar y para confirmar nuestra fe. Y por último, está prohibido jurar. No podemos jurar en una corte o en un juzgado. Eso fue un pensamiento de una corriente cristiana llamada los anabaptistas, lo hicieron en algún tiempo, pero Jesús inclusive fue puesto bajo orden legal de decir la verdad. Se le ordenó, te ordeno en el nombre de Dios que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, lo soy, y desde ahora vendrás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Jesucristo mismo dijo y fue puesto bajo orden de juramento. Conclusión, mis amados, el énfasis está puesto no en el jurar, sino en el cumplir. Él dice, no perjurarás, sino cumplirás tus juramentos. No está diciendo, ahí puede jurar. Es decir, pero sencillamente que aprendas a decir sí, no, no, sí, sí y no, no, y que seas veraz en tu manera de hablar y que no andes en contradicciones para engañar, para sacar provecho. Prometiste amar, honrar, cuidar, proteger a tu esposa cuando fuiste al altar, cuando fuiste al matrimonio, cuando fuiste al juez o al notario para que celebraran el matrimonio y donde el pastor, el ministro, el sacerdote para que le diera la bendición a tu unión matrimonial y dijiste, prometo amarla, honrarla, bendecirla y protegerla. Si lo prometiste, hazlo, entonces no habría divorcio. Por eso ahí está toda una concatenación de todo el sermón del monte. Hay que mirarlo a la luz de la integridad del sermón, hay que mirarlo a la luz de la totalidad del Nuevo Testamento y del Antiguo y de la totalidad de la Biblia. Es el Evangelio de la reconciliación, es el Evangelio de la verdad. Y en las bienaventuranzas, el que es manso y humilde de corazón, el que es pobre en espíritu, el que es misericordioso, el que es compasivo, el que es limpio de corazón, el que es perseguido por el nombre de Jesús o por su buen actuar, por su justicia, ¿cómo va a estar diciendo sí, pero no? O no, pero sí.
aprendamos a ser veraces, porque somos la sal de la tierra, porque somos la luz del mundo. Esto es lo que enseña el Sermón del Monte y es una total integridad de la verdad y de la coherencia. Sé íntegro al hablar y al actuar. Sé coherente y refleja al mundo el amor de Dios. Ponte en las manos de nuestro Señor Jesucristo, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador, te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, me enseñes a ser coherente, a ser virtuoso, a ser santo como tú eres santo. Recibe toda la alabanza y la adoración, y nosotros recibimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.